Muy buenas a todos y bienvenidos. ¿Qué tal? Vamos a hablar de nuevo de dopaje. Vamos de nuevo a valorar otro caso de dopaje. Bueno, a valorar, ¿no? Porque yo no voy a entrar en ciertas consideraciones éticas o legales. Simplemente voy a exponer un poco la sustancia a nivel fisiológico que ha sido objeto de estudio en este caso y por la que este atleta o Asim Oumaiz, campeón de España a 5.000 metros el año pasado en Torrent. Por aquí está la carrera, no la voy a poner porque si no me van a tumbar el vídeo probablemente. La podéis ver. Pues bueno, ha dado positivo en esto. En este caso creo que ha sido en un control hecho por las agencias o por las autoridades españolas, no por la Athletic Integrity, es decir, por el organismo internacional. Y bueno, pues ha dado positivo una sustancia que vamos a ver ahora, que está puesta por aquí, que es GHRP2, y que voy a explicar lo que es esto y en qué consiste. Siempre con precaución y exponiendo también mis limitaciones en el campo de la bioquímica. Porque me gusta saber de todo y me encantaría poder aprender de todos los campos. Me gustaría saber también un montón de bioquímica, pero evidentemente no soy yo ningún experto. Y bueno, simplemente he estado informándome un poquito y voy a decir lo más simple. Si cometo algún error, pues es probable, y si algún experto en bioquímica aquí me puede aportar más en comentarios donde sea, pues genial, porque se trata de esto, de aprender y ver un poco por qué utilizan las cosas y aprovechar para, en este caso sí, meter pues algo de contenido fisiológico, ¿no? Para intentar entender el cuerpo, no para doparse. No, intentamos hablar de dopaje para precisamente entender los efectos que tiene la sustancia y explicar qué es lo que ocurre en el organismo. Nosotros, evidentemente, vamos a intentar estimular todo eso siempre de manera natural. No se contempla el dopaje, pero creo que siempre es un muy buen ejemplo el entender dónde están esos límites, el entender cómo se sobrepasan con los medicamentos y, por lo tanto, valorar o comprender cuál es el mecanismo, el efecto de acción y qué podemos conseguir nosotros, evidentemente, de manera natural. Esta foto que han puesto aquí los periodistas, pues es bastante esclarecedora, ¿no? Y bueno, se hace con un poco de morbo, pero es para demostrar un poco los efectos de la sustancia, como decía, de la que ahora vamos a hablar. Esto es una sustancia que no es una hormona como tal, pero que sí hace que se liberen ciertas hormonas, como es la hormona del crecimiento. Y evidentemente la hormona del crecimiento, pues uno de los efectos que ha tenido siempre, o que se le han achacado, quizás más míticos que otra cosa, aunque es real, pero bueno, era algo habitual decir que agrandaba determinadas partes del cuerpo, y en este caso la mandíbula. Pues bueno, aquí la han pillado no por la hormona, sino supongo que casualidades, y han aprovechado pues para hacer ahí ese juego, no ese símil, ya sabemos, el clickbait, y también pues en una posición no un poco de Hulk, como si estuviese embrutecido y si estuviese un poco agresivo por cuestión de hormonas. En fin, no es más que una causalidad, pero evidentemente pues la hormona del crecimiento, como su nombre indica, hace que se provoquen determinados crecimientos, valga la redundancia, en el organismo. Bueno, en la noticia el atleta asegura que es inocente. Esto es lo que suele pasar. Ya decía yo al principio que no vengo aquí a hacer juicios morales. Yo ya sabéis cuál es mi opinión, y cuando sale un caso en firme, pues lo expongo, pero no dando lecciones de moralismo, sino, como decía, intentando aportar algo a nivel fisiológico. Pero evidentemente, pues si lo han pillado, no hay más que decir, ¿vale? Y si es un tramposo y es así, pues que quede fuera por mí de por vida. Porque yo, mi consideración con el dopaje es que cualquiera que fuese pillado debería estar fuera de por vida, y ahí creo que así, pues bueno, habría muchas menos posibilidades de que la gente lo hiciese. ¿Que lo van a seguir haciendo? Pues sí, pero te juegan mucho más. En definitiva, aquí, como decía, no estamos para eso, sino que estamos para otras cosas. Entonces, tenéis la noticia, podéis verla. Normalmente el relevo es quien saca todas estas cosas. Está saliendo, como ya hemos visto en otros vídeos, un montón de mierda en el atletismo español. La ha habido, la habrá y la seguirá habiendo, y la hay fuera. Esto no es un problema de aquí únicamente, aunque desgraciadamente aquí se están haciendo las cosas muy mal. Pero ya os digo que no es el caso hablar sobre esto. Vamos a hablar ahora sí sobre fisiología, y es a lo que venía, ¿vale? Venía a explicaros pues algunas cosas al respecto de esta sustancia. Bien, aquí tenéis al atleta en cuestión. Precisamente, como decía, ganó el campeonato de España en Torrent el año pasado, y bueno, es curioso, aquí sí que entro un poco a valorar a nivel personal y a dar un poco a tirar de las orejas, que diga que a la gente que se calle, o que mande callar a la gente, cuando, bueno, él luego por detrás está haciendo otras cosas. Han salido también por ahí entrenadores, en este caso su entrenador, diciendo que él no sabía nada. Yo esto me lo creo. Al final, muchos atletas con los entrenadores no tienen demasiada relación, son muy
muy huraños, muy introvertidos, más cuando hacen estas cosas, precisamente no quiere que sepan, y muchas veces el entrenador pringa y no tiene nada que ver y no sabe ni siquiera lo que está haciendo el deportista. Ha pasado también, o han habido declaraciones similares en el caso de Katir, que su entrenador se ha desentendido, y entiendo que si no tiene, digamos, más información de esto y no tiene nada que ver, pues evidentemente yo haría lo mismo. Pero bueno, vamos de nuevo a lo que importa, que me estoy liando y quiero ir a la parte fisiológica y no entraré en lo otro porque si no me meto en un berenjenal que no me interesa para nada. ¿De qué hablamos aquí? Hemos hablado de precursores hormonales, básicamente hablamos de péptidos. ¿Qué son los péptidos? Bueno, las hormonas las podemos clasificar de diferentes formas y una de ellas son las hormonas peptídicas, ¿vale? Las hormonas esteroideas pues son, por ejemplo, derivadas del colesterol y las peptídicas pues derivan precisamente de péptidos. Son básicamente cadenas de aminoácidos, son similares a una proteína, pero en este caso son más pequeñitas, ¿vale? Son moléculas con menos cadenas con menos aminoácidos, ¿vale? Una cadena más corta. Por lo tanto, eso hace que tenga una configuración, una conformación especial y, evidentemente, pues si bien pueden compartir funciones con las proteínas, tener los mismos mecanismos de acción biológico, hace también que tengan otros, o que al menos puedan ser más selectivas, más concretas e ir a ciertas cosas que es lo que interesa al deportista. Como he dicho, son bloques de aminoácidos, ¿vale? Ya os digo que es cualquiera que tenga un conocimiento básico, muy básico de la biología, de la fisiología, de la nutrición, puede entender que es una proteína y, bueno, pues como he dicho, pueden actuar como hormonas, aunque evidentemente también con otras funciones como hacen las proteínas, como neurotransmisores, incluso antibióticos o simplemente de manera estructural, tal y como hacen las proteínas, ¿vale? Pueden servir para construir tejido en el organismo, pero aquí evidentemente se utilizan como hormonas, no como hormonas como tal, sino como precursores de ciertas hormonas, que es lo que vamos a ver. ¿Eso qué quiere decir? Que, si no me equivoco, no tienen tanta potencia como la hormona en sí misma. Es decir, no es lo mismo meterse hormona del crecimiento que meterse, en este caso, un precursor. Pueden tener mucha potencia, tienen acciones muy concretas, pero, como he dicho, no es lo mismo que la hormona en sí misma. Pero, ¿por qué la utilizan si no tiene tanta potencia? Pues la utilizan por lo que os voy a explicar ahora, y si no es así, pues que alguien venga y aporte más información. La utilizan precisamente porque tiene una vida media muy corta en el cuerpo. ¿Esto qué significa? Que es muy difícil de detectar en un control antidopaje. Deberíamos de pillar al deportista en el momento justo. Y además, pues son idénticas a las moléculas naturales que tiene el organismo. Por lo tanto, entiendo también que es difícil de diferenciar qué es lo que se ha metido de lo que no. Bien, vamos a seguir hablando de todo esto. Hay una hormona que se llama la hormona hipotalámica liberadora de GH, ¿vale? Que es un péptido hipotalámico, una hormona, en este caso peptídica, que gobierna, como pone ahí, la síntesis y secreción de la hormona de crecimiento. Esta, como acabamos de decir, pues es una hormona que producimos nosotros mismos que hace que liberemos más hormonas del crecimiento. Pero durante hace ya muchas décadas, desde hace prácticamente 40 años, pues se ha hecho investigación precisamente para desarrollar sustancias sintéticas similares, por ejemplo, a esta hormona hipotalámica liberadora de hormona de crecimiento, como os decía. Y en ese caso es donde aparecieron los 70, 80, los péptidos, ¿vale? Lo que conocemos a día de hoy como péptidos. Y en concreto, el que se ha metido o ha usado este chico, el GHRP2, que básicamente es una de esas versiones de los péptidos que van a favorecer esa liberación de hormona del crecimiento. Como he dicho, ¿qué hacen estos péptidos? Pues actúan como esa hormona hipotalámica liberadora de GH. ¿Son exactamente igual? No, no son exactamente igual. Es más, por lo poquito que he podido leer, es probable que incluso hasta tengan más potencia y sobre todo sean más selectivos. De ahí también su dificultad para encontrarlo en los análisis. Si además se utilizan esos péptidos con la propia hormona hipotalámica liberadora de manera exógena, es decir, también se ponen esa hormona, pues evidentemente el efecto es todavía más potente. Y es precisamente ese GHRP2, el que le han pillado a este chico, el que dentro de todos esos que hay, porque no sé cuántos hay, es decir, hay varios, pues el que más potencia tiene. ¿Dónde ocurre todo ese proceso? Pues ocurre aquí, a nivel de hipotálamo y de la glándula pituitaria. Es donde se estimula toda esa producción hormonal que al final va a acabar incrementando el nivel de hormona de crecimiento y también otras hormonas como puede ser el IGF-1, es decir, factor de crecimiento similar a la insulina, que aunque esto es bastante complejo, actúa de manera agonista con ella, ¿vale? Y se retroalimentan la una a la otra. Bueno, ¿y por qué es interesante incrementar el nivel de GH, de hormona de crecimiento? Pues por los efectos anabólicos y lipolíticos que tiene. ¿Qué significa esto? Efectos anabólicos creo que a todo el mundo le suena. Incrementa la masa muscular
y la fuerza. Y los efectos lipolíticos están relacionados con la oxidación, en este caso, de la grasa. Incrementa la tasa lipolítica, incrementa la oxidación de recursos energéticos a partir de la grasa y por lo tanto te pone también muy, muy, muy fino y te da, por ejemplo, a los culturistas pues esa estética junto con otras sustancias, lo que llaman ellos el look, y para el deportista pues le quita peso innecesario y lo deja pues rajado y evidentemente en modalidades donde dependemos de la oxidación de la grasa porque son el sustrato principal para el incremento del rendimiento y el incremento del consumo máximo de oxígeno, pues ya no es solo una cuestión simplemente de pesar menos y de estética, sino que también es que nos dan una cantidad brutal de energía en muy poco tiempo. Así que esta es la principal función que tienen estas hormonas peptídicas, bueno, más que hormonas, precursores hormonales, similares a esas hormonas peptídicas, ¿vale? De ahí su nombre, los péptidos, y esa es la gran dificultad que encuentran las agencias antidopaje, los organismos antidopaje, para detectarlo, que siempre van por delante. Fijaos que tienen 40 años, pero se han empezado a utilizar con más asiduidad a partir de hace poquito, y realmente, pues bueno, que los test van mejorando, es muy difícil detectarlo. Normalmente es muy difícil, si no me equivoco, detectarlo en la orina, porque aunque tenga una vida media en la sangre muy cortita, si lo pilla en el momento pues lo vas a detectar, pero en la orina por lo visto también se elimina muy poquito, es decir, que aunque la sustancia haya sido ingerida y esté en el organismo, parece ser que se rompe, se fracciona, van generando por ahí una serie de trazas, de residuos, ¿no? Y que son completamente diferentes, son muy variables y además se elimina muy poquito a poco en la orina, es decir, que sale muy poquita cantidad y incluso con las técnicas más avanzadas a día de hoy de análisis de orina, pues no consiguen saber si está o no está. Por lo tanto, es algo que está en auge entre los deportistas precisamente por estas cosas y que se está utilizando y que evidentemente supongo que en el mundo del culturismo pues es algo más que habitual. De hecho, si yo me meto aquí en YouTube y pongo algo así como péptidos y no sé, vamos a poner péptidos y culturismo, yo qué sé, no sé lo que me saldrá, pero seguramente aparezca un montón de peña hablando sobre esto. Bueno, aquí tenéis al archiconocido y ya fallecido Héroe Fitness tratando este tema y bueno, supongo que aparecerán otra serie de culturistas y gurús con bastante peligro en las redes sociales hablando sobre todas estas cosas. Ahí no voy a entrar tampoco, ya sabes mi opinión, pero creo que da un poco de asco y de miedo todo esto. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya resultado útil, si es así dejadmelo en comentarios y si me podéis aportar más información, pues igualmente es bienvenida. Venga, nos vemos en el siguiente, hasta luego.